Hola, muy buenas tardes, todavía muy soleadas y calurosas en esta primavera del 2022. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Aula del Espectador, dedicada a Verde Cruz o los últimos Lazaretos. Es una pieza escénica que nos presenta la experiencia y los testimonios de enfermos de lepra, así como de sus vidas en el Hospital Dermatológico Gonzalo González en Quito, Ecuador, y en el leprosario de Agua de Dios en Colombia. Aunado a estos testimonios, esta obra nos presenta también algunos datos, información importante y reflexiones muy pertinentes, eh, traídos por investigadores que han aportado a la comprensión de esta enfermedad desde los estudios de la arquitectura, la filosofía, la psicología, la teología, la historia, las ciencias sociales y de la salud. Estaremos hablando de esta obra y su versión de puesta en escena, que actualmente se encuentra en temporada en el Teatro Santa Catarina. Si no me equivoco, todavía le restan 2 o 3 semanas, ya lo platicaremos aquí con nuestra invitada y nuestros invitados, pero que también esta obra se presentó en un formato de video en el marco del Festival Universitario de Ciencia y Arte, el ALEP, en el 2020. Por ahí le contaba aquí a los compañeros que me encontré con el registro de esta presentación en la página de Facebook de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si tengo bien entendido, pues la obra participó en un festival de artes escénicas, entonces allí ustedes también pueden consultar esta versión en video de Verde Cruz o los últimos Lazaretos. Entonces, más adelante estaremos hablando de los tránsitos allí, los procesos entre la versión de video y la puesta en escena. Por lo pronto, me gustaría hablar sobre algunos aspectos de la versión puesta en escena, ¿no? Y en primera instancia del espacio en el que nos encontramos. De pronto, aquí en las sesiones del aula del espectador, tenemos a personas del público que no han visto la obra, ¿no? Y que se interesan como por esta charla, o también público que ya vio la obra y que de pronto volver a enunciar lo que conforma la puesta en escena, pues nos puede ayudar a su posterior análisis y reflexión. Entonces, tenemos que el espacio escénico, así a grandes rasgos, cuenta con una plataforma al centro, una plataforma que se presenta también como en una condición muy primaria, digamos, en términos de la calidad de sus materiales, ¿no? No lo digo en un sentido peyorativo para nada, sino en la medida en que está compuesta simplemente por madera, sin pintura escénica ni algún otro elemento, a diferencia de otros elementos que constituyen diferentes espacios compuestos por mesas, libreros, sillas, archiveros, plantas, ¿no? Alrededor de esta plataforma. Este gran ámbito está delimitado en un primer momento por una estructura hecha de bastidores forrada por acrílicos, que posteriormente en algún momento, en un otro momento se levantarán. Me parece muy interesante cómo estos acrílicos producen refracciones, distorsiones, acentuando esta distancia que se establece entre el espacio escénico y el espacio de la expectación, una distancia fenoménica, ontológica, que sabemos que es propia del teatro, pero que también nos ayuda a delimitar, ¿no? La acción escénica, el relato que se nos está presentando. A mí me parecía, y lo platicaba allí con otros colegas espectadores, que esta división del espacio escénico, aparte de establecer ámbitos o atmósferas, también establecía una división protectora, ¿no? Yo no sabía si esto era una medida sanitaria por la pandemia en la que todavía seguimos, ¿no? Y yo me preguntaba,
¿A quién se protege, ¿no? ¿Al cuerpo actoral o al público o a ambos, ¿no? Parecía que se generaba este ámbito de reclusión, de confinamiento del cuerpo actoral y por supuesto de los personajes que se estaban presentando allí. Eh, por otra parte, al fondo del espacio escénico tenemos un elemento que me parece también muy importante, que es una pantalla conformada por tiras plásticas a través de las cuales el cuerpo actoral puede entrar y salir, pero que también es un receptáculo de proyecciones que nos ofrecen información muy pertinente acerca de la obra. Es como, me imagino, que si se estuvieran proyectando las didascalias del texto dramatúrgico, ¿no? Nos hablan de los capítulos, nos presentan a los personajes, la edad que tienen, en algunos casos el oficio o la profesión desde la cual nos están compartiendo sus reflexiones, ¿no? Entonces es una manera de visibilizar, creo, de poner frente al espectador, de transparentar la estructura de ese texto dramatúrgico, abonando, por supuesto, a una mejor comprensión del relato que se nos está compartiendo. Bueno, pues de este espacio, de este relato, pues emanan temas muy importantes acerca de esta enfermedad y en particular de las personas que comparten sus testimonios. Temas tan importantes como la atención que estas personas recibían de los trabajadores del lugar, la división de los espacios en estos lugares de reclusión, los lazos afectivos, también problemáticas o cuestiones tan importantes como la resiliencia frente a la estigmatización, el rechazo, el abandono del que fueron objeto o sujeto a estas personas por parte de sus círculos más cercanos, pero también de la sociedad en general. Es decir, esta obra me parece que está compuesta por muchos fragmentos, ¿no? Es una historia de historias que se presenta como un crisol, como un gran complejo narrativo con muchas aristas, y ya estaremos hablando, conversando con nuestro invitado y nuestros invitados de algunas de estas aristas, pero que, bueno, naturalmente en una puesta en escena tan compleja, pues nos desbordan por el tiempo que aquí tenemos. Eh, Me gustaría resaltar dos grandes aspectos por los que me parecen muy, muy valiosa esta obra y por lo cual pues yo les invitaría a verla si es que todavía no han asistido al Teatro Santa Catarina. El primer gran aspecto tiene que ver como, pues, con las problemáticas expuestas en la misma obra, algunas de las cuales ya hablamos, ¿no? Sobre todo esta cuestión de la estigmatización, el rechazo, el abandono que sufrieron estas personas y su actitud de resiliencia. Eh, de alguna manera, de allí se desprenden, guardando toda proporción, pues ciertas circunstancias y situaciones que hemos vivido durante esta pandemia, con la reclusión, con el confinamiento al que nos hemos visto obligados, ¿no? Sobre todo en etapas anteriores, parece que ahora ya se está relajando un poco esta medida sanitaria del confinamiento, pero ¿acaso nos provoca una cierta empatía desde este lugar, ¿no? Y por supuesto también una serie de reflexiones sobre la distancia, el alejamiento que produce el confinamiento con otras personas que forman parte de nuestros círculos afectivos, ¿no? Cómo esto provocó que tuviéramos que distanciarnos físicamente o incluso afectivamente de personas que no podíamos visitar, porque no podíamos salir, ¿no? Eh, Salvo por cuestiones muy, muy necesarias de trabajo, ¿no? O de alguna emergencia. Y el otro gran aspecto que me llama mucho la atención tiene que ver con la técnica que se aplica para la realización de esta puesta en escena. Estamos hablando de la técnica verbatim o del teatro literal, del teatro verbatim o el teatro literal que
que a mi parecer no ha sido lo suficientemente atendido, ¿no? Esta técnica en el contexto mexicano. Por ahí, no sé, de ustedes ya me compartirán qué opinan, Ingrid, Andrés, José Juan, Mario. Me parecía que era una técnica muy parecida a la que acudieron Alonso Ruiz Palacios y David Gaitán en una película de policías, ¿no? Allí podríamos encontrar una aplicación en el cine. Pero bueno, por lo pronto sigamos con esta técnica aplicada a la escena teatral. Aleki Blight propone que se compone en primera instancia por dos grandes procedimientos de creación dramatúrgica, esta técnica verbatim de teatro literal. Uno tiene que ver con la grabación en audio de las conversaciones o entrevistas realizadas a personas de la vida real. Esto es muy importante, ¿no? Y ya estaremos hablando de esto. Las historias, las narrativas provienen de la vida real y de lo real de estas personas, ¿no? En segunda instancia tenemos la edición de ese material recopilado a través de las entrevistas. Entonces volvamos al primer punto, que tiene que ver con un trabajo de documentación quizás más cercano a un perfil periodístico, antropológico, etnológico, ¿no? Donde el agente o sujeto teatral se inmiscuye en estos procedimientos para esta recopilación de datos cuantitativos y cualitativos del cual se desprenden subjetividades, ¿no? Estas subjetividades serán las de las personas entrevistadas. Por otra parte, el trabajo de edición estaría contemplando, según Alec Blight, una revisión exhaustiva de ese material para su posterior selección. En esta puesta en escena, Verde Cruz o Los Últimos Lazaretos, me resulta muy interesante ver cómo los textos que resultaron de las entrevistas fueron deconstruidos, fueron reordenados según las temáticas que persiguió la misma puesta en escena, ¿no? Ya veremos, ya platicaremos sobre quién estuvo a cargo de esto y cómo se trabajó. Pero si ustedes consultan en la página de Estudios Críticos 17, podrán encontrar todos estos documentos, ¿no? Una vez que uno ve la obra o el video, la versión en video, uno puede reconocer muy fácilmente, ¿no? Estos fragmentos, pero que están en un documento, digamos, a cada persona entrevistada le dedicaron un documento de 2, 3, 4, 5 cuartillas, pero que están establecidos de manera lineal. En la obra nos encontramos que más bien se extrajeron fragmentos para ser reordenados, ¿no? Con base a ciertas temáticas que uno puede ver establecidas a lo largo de la puesta en escena. Como decía, ya profundizaremos un poco más en eso. El asunto es que se produce a través de estos procedimientos un destilado narrativo, un destilado que se acerca a la vida de las personas entrevistadas. ¿Y cómo podemos hablar de este destilado, digamos, de la entrevista, de su grabación en audio, luego su posterior transcripción y reordenamiento dramatúrgico al trabajo del cuerpo actoral? Aquí Nicholas Kent y la misma Aliki Blight nos hablan de un teatro viviente que atiende los gestos, las entonaciones, las acentuaciones, el volumen en el que cada persona entrevistada habla y su posterior desplazamiento al trabajo del cuerpo actoral, ¿no? O sea, eh, aquí hay un mundo por descubrir, me parece, y que nos está abriendo esta puesta en escena. Ya casi para ir terminando, me parece que también algo muy importante aquí es cómo un trabajo de documentación muy cercano a lo real deviene en un acontecimiento, cómo un texto, cómo la palabra deviene acción. Ya estaremos hablando de estos procedimientos, de estos tránsitos con nuestra invitada y con nuestros
invitados. Eh, Finalmente, hablamos de fragmentos testimoniales que componen este caleidoscopio, este crisol, que a su vez configuran una historia en común y que me parece que es lo más eh, conmovedor, ¿no? Ver la historia de cada persona, conocerla y saber que también esto forma parte de una problemática social que nos incumbe desde diferentes puntos. Es una historia de historias que constituye una narrativa de lo real muy cercano a lo que ya desde mediados del siglo XX proponía el antropólogo Víctor Turner con su noción de drama social. Todos participamos de este drama social desde un rol que muchas veces nos es asignado, que no podemos decidir, dados estos dispositivos de poder que se plantean en esta obra desde los planteamientos de Michel Foucault, pero que también podemos entender desde el pensamiento de Agamben, por ejemplo, ¿no? Entender que este drama social está compuesto por una serie de dispositivos que influyen o determinan o condicionan nuestro lugar en la sociedad. Y ahí es donde nos damos cuenta de las historias de estas personas. Finalmente, este trabajo de documentación vuelto a acontecimiento tiene una gran diferencia con la investigación que se puede hacer en el ámbito de lo académico o de lo periodístico, por ejemplo, ¿no? Es algo tan bello que nos produce el teatro, que es el de socializar estas problemáticas, establecer un contacto mucho más directo, ¿no? La oportunidad, incluso como ahora, de conversar sobre ello y dialogar en colectivo. De allí que para quienes nos están siguiendo en esta transmisión, pues yo les invitamos a que participen a través del chat con sus preguntas, con sus comentarios, con sus dudas, inquietudes, de tal manera en que podamos multiplicar aquí la conversación que de primera instancia tendremos con nuestra invitada y nuestros invitados. Ingrid Bravo, Andrés Tirado, José Juan Sánchez y Mario Espinosa. Damos entrada para establecer la conversación. Bienvenida, bienvenidos. Me da mucho gusto que podamos estar en esta charla para desmenuzar un poco de toda esta gran complejidad que constituye Verde Cruz o los últimos lazaretos. Me parece que ya están, soy yo el que creo que tengo que ponerlo en galería, ya les veo, ahora sí. Pues gracias por estar aquí, Mario, Andrés, José Juan, Ingrid. Un gusto estar en esta conversación. Y bueno, pues de entrada, me gustaría iniciar con una pregunta por ahí para detonar la charla. Eh, Hablar un poco sobre este proceso de investigación. Quizás establecer como una línea desde el origen de la obra como tal hasta su puesta en escena, ¿no? Este sería un poco como el tránsito que yo les propongo. Entonces, primero, antes incluso que el proceso de investigación, Mario, preguntarte cuál es el origen de esta inquietud por hablar de este tema y además trabajarlo con esta técnica. Los antecedentes que tú pudiste haber tenido, que nos compartas de ello, ¿no? Acerca de esta enfermedad y las experiencias en estos dos centros, en Ecuador y en Colombia, y por otra parte tu conocimiento sobre la técnica verbatim de teatro literal. Bueno, en realidad la genealogía de esta obra o el origen de esta obra tiene una explicación en la sucesión de asombros. Es producto del asombro o de varios asombros. El primero es el contacto con el verbatim. Vino un director y escritor sueco que había conocido esta técnica con Aleki, la que vino a dar el curso hace un par de años a México.
venía a presentar una obra que se presentó en el Helénico, él era el autor, y dio un curso y una plática en el CUT, y aquí fue donde vimos cómo se trabajaba el verbatim. Yo quedé fascinado por las posibilidades del verbatim, por la posibilidad del actor como medium, que bueno, ya hablaré más adelante, porque no es imitar una voz, sino es convertirse en un medium, que es una cosa distinta. Ese fue el primer elemento del asombro, me encantó escuchar cómo era y hacer ejemplos. Hicimos un taller donde se practicó algo a través de entrevistas. Entonces, desde entonces, que fue en el 2015 o principios de 2016, tenía muchas ganas de trabajar con eso. Y luego, el segundo asombro es el de la lepra. En 17, donde estaba haciendo la maestría, se hace un coloquio cada semestre y dedicaron un coloquio a la lepra. Se llamaba Con ustedes, no, ¿cómo era? En suma, la lepra se llamaba el coloquio. Y yo fui armado de mi prejuicio. ¿A quién le interesa la lepra? La lepra ya ni hay, es cosa de la Biblia y las películas de Ben-Hur. Y con esa flojera y ese prejuicio fui, y cuando escuché y leí y vi los testimonios que nos presentaron allí, entonces yo dije, bueno, qué barbaridad, qué equivocado estaba, esto es apasionante, porque todo lo que está alrededor de la lepra es una metáfora de la vida, de la sociedad, de nuestras sociedades. Entonces me interesó mucho la lepra como metáfora, y entonces me acerqué a Beatriz, que había hecho ya su libro del que has hablado. Trae recopiladas una serie de 25 entrevistas a ex enfermos de lepra en Quito, Ecuador, que habían pasado prácticamente toda su vida en Verde Cruz, leprocomio o leprosario en Quito, y estaban ahí sus testimonios escritos. Y yo dije, a mí me interesa mucho hacer un verbatim, trabajar con las voces de ellos, tienes las grabaciones. Bueno, ella se entusiasmó mucho, aunque no entendía exactamente a qué me refería yo, porque eso sucede con el teatro, uno no lo comprende hasta que está ahí enfrente. Entonces, y fue muy generosa y lo dio. Y entonces, a partir de esto, inició el proyecto. Conseguir las condiciones objetivas para hacer una producción, pues siempre lleva tiempo, llevó algunos añitos, y por fin ya estamos en marcha. Teatro UNAM fue también, o sea, por un lado 17 estudios críticos, y luego, por otro lado, Teatro UNAM fue una gran aliada del CUT, y trajo, junto con el Consejo Británico, trajeron a, a el Consejo Británico o la Fundación, bueno, trajeron a Aleki, que era la especialista, haciendo un taller en el CUT sobre esta técnica, ¿sí? Que es una técnica de teatro documental, pero lo interesante de esta técnica es que no tiene una manera de hacerse nada más. Tú puedes usar esa técnica y convertirlo sobre la escena en cosas muy distintas, desde lo más realista hasta lo menos realista, ¿sí? O sea, se puede hacer una ópera a través de los sonidos de los entrevistados, se puede hacer una copia fiel de lo que hacen, puedes hacer los movimientos opuestos a los que podría ser nada realista, a la voz que está ahí. Es un mundo de posibilidades. Entonces ahí está la posibilidad de encontrarse con una técnica que te deja abierto muchos caminos de realización. Entonces ya teníamos dos asombros y nos acercamos al tercer asombro. Empezamos a trabajar, porque si bien tú puedes reconocer la mayor parte de los testimonios que están dentro de la obra, están en el libro, pero hay otros testimonios que no están ahí porque se hicieron como parte de no solo la investigación sobre un material que ya existía, un material de archivo que había realizado Beatriz Miranda junto con alguien más, sino que yo pude hacer entrevistas en Colombia, todas las entrevistas en Colombia las hice yo, si bien por apoyos de Beatriz, que me dio los contactos, pero fui ayuda de Dios, y entrevisté a la gente, a los investigadores. Entonces, bueno, supongo que para el espectador, pues hay muchas capas juntas, y a mí no me preocupa que un espectador pueda verlos, entender todas en una sentada, porque no, pues así no es la vida. La vida está ahí con toda su complejidad, y uno capta lo que puede y lo que le interesa más, ¿no? Y así es. Tú aquí captas una serie de cosas, unos más, otros menos, unos se fijan más en una cosa, otros en otra, y es un poco
un poco la idea, ¿no? Sí, y bueno, voy a tomar algunos puntos de los que has mencionado, Mario, como para seguir hablando del tránsito entre la versión en video y la puesta en escena. Algo que me llamó la atención, y te lo comentaba Mario al final de la función del domingo, es la relación que establece el cuerpo actoral con la cámara en la versión del video. Casi siempre mirando más bien al entrevistador o a un interpelador que no es necesariamente quien está viendo el video, ¿no? Lo cual le da como un talante un poco más como de trabajo documental, como si estuviéramos viendo un documental, ¿no? Sobre la lepra y estos centros, ¿no? Eh, y su diferencia con la puesta en escena, donde la actriz y el actor, guión personaje, nos miran directamente al público, donde nos están interpelando. Me parece que aquí hay una diferencia muy poderosa, ¿no? En los recursos escénicos, porque nos invitan directamente, o sea, yo que estaba en primera fila, pues nos encontramos a menos de 1 metro de distancia de pronto, ¿no? En esta cercanía con el personaje, y por supuesto tiene otra potencia. Por favor, compártanos un poco acerca de esta diferencia de convenciones, Andrés, José Juan, Ingrid, de el trabajo con la cámara en esta convención, ¿no? De no mirar necesariamente la cámara y el trabajo en escena mirando al público. ¿Qué hay allí en medio? Para quien quiera tomar la palabra. Eh, no lo había pensado hasta ahorita que lo mencionaste. Teníamos claro una cosa, ¿no? En los audios está la palabra claramente dirigida al entrevistado, a la entrevista. Creo que se nos congeló, Pues ¿verdad? ningún Un problema, poco. pero Sí, creo que sí. Ahí está. Ahí está de vuelta. Hablando de palabra, creo que te escuchamos, Andrés. No te vemos, no vemos la dinámica de tu cuerpo, pero creo que sí te podemos escuchar. A ver, probemos. No, Creo que tampoco. lo perdimos. Pero sí, ya retomando un poco lo que dice Andrés, que bueno, es un poco el proceso de investigación inició con las personas que estamos aquí conectadas, con Ingrid, con Andrés y con Mario, que nos invitó a hacer una serie de entrevistas y a escuchar los audios de los exenfermos. Y es muy claro que hay una conversación entre dos personas. Entonces, en el work in progress, que para nosotros era un work in progress, un trabajo y después iba a terminar en puesta en escena, teníamos esa búsqueda, ¿no? De encontrar a nuestro interlocutor, y partía de un encuentro con ese digamos, la cámara venía a nuestra casa a visitarnos. Entonces, había una apertura de nuestros espacios íntimos para el director que venía a encontrarnos, ¿no? Y ahora con el proyecto ya en vivo, el encuentro con el público me parece que es inevitable y que tiene además la posibilidad de potenciar ese diálogo que sí está propuesto en la entrevista. Bueno, no está propuesto, ocurrió de verdad, pero el testimonio, digamos, tiene una dirección y el espectador está ahí. Yo tengo que decir que también, además, funciona distinto cuando el teatro está muy poblado, cuando está lleno, que cuando hay la posibilidad de tomarse el tiempo de un encuentro mucho más profundo con una persona, ¿no? O sea, la posibilidad de la profundidad del encuentro siempre existe, que un poco se abre cuando tenemos más posibilidades de diálogo, y que además cobra también mucho sentido cuando tú hablabas del espacio, cuando el espacio se abre, ¿no? La primera parte nosotros no,
sí hay una búsqueda por encontrar al espectador, Claro. pero la verdad es que la posibilidad de encuentro es muy chiquitita porque el vitral nos está ocultando a nosotros, ¿no? Hablando también de esa separación que mencionabas, que ha cobrado distintas dimensiones, ¿no? Desde que iniciamos el proceso, de cuando estábamos en nuestras casas, ahora que estamos en el espacio, ¿no? O sea, tiene distintos tonos, tiene distintas potencias. Pensaba también, además, que es una palabra fuerte, ¿no? La separación. Y que un poco los testimonios hablan de eso, ¿no? De las barreras que se interponen y de cómo nosotros como humanidad, en cierta lógica, sentimos protección en el aislamiento o en la separación. ¿No? Ese es como quizás nuestro primer recurso de protección, pero que no necesariamente tiene que ser el más humano, ¿no? Claro, totalmente. Y me parece que en la versión del video hay ciertos antecedentes de este recurso, ¿no? Los personajes están casi siempre junto a una ventana, una reja, una puerta, un espejo, algo que está delimitando espacialmente su propio espacio vital con respecto a otro. A diferencia, o sea, esto en el caso de las personas con la enfermedad de la lepra, ¿no? A diferencia de las o los investigadores que están dando su testimonio en espacios abiertos, ¿no? Casi siempre. Sí. Ahí hay una buena idea de dirección, bueno, permítanme ese calificativo, ¿no? Muy atinada, muy efectiva para diferenciar, ¿no? La vida en reclusión y la oportunidad de una mayor libertad en un espacio abierto, ¿no? Dando su testimonio con el sol, los pajaritos, ¿no? El viento. eh, y bueno, pero podemos seguir un poco hablando de estas diferencias de recursos escénicos con Ingrid y con Andrés. Andrés, qué bueno que ya estás de regreso. Nos hablabas de la palabra en ese momento. Ni sé dónde me congelé, perdón, tuve el internet, ¿no? Va, la pandemia. Pues nada, lo que yo quería comentar, que justo me dejaste pensando ahorita, fue que si bien los audios invitan a que es muy claro que la palabra está siendo dirigida al entrevistador, fue un cambio interesante respecto a cómo salía, o sea, estando actuando, mientras estábamos grabando aquí en nuestras casas la versión digital, pues por lo general el interlocutor era Mario, José Juan o Ernesto, que fue quien hizo la grabación de ese material. Y ahora es interesante ver que ahora es el espectador directamente, ¿no? Claro. Y de alguna manera también es que es muy interesante escuchar los audios porque sabes que mientras la persona está contando lo que está contando, sabe que el entrevistador no tiene idea de su vida. Y cuando nosotros grabábamos, nosotros teníamos conocimiento del audio, pero de alguna manera sucede ya natural esto de contarle algo nuevo al espectador, y esa es una de las diferencias que yo más he visto dentro del trabajo escénico ahora que estamos en escena en vez de digital. Eso era lo que estaba pensando y diciendo antes de que me fuera el internet. Y a propósito de esto que mencionas, Andrés, pienso, y me parece muy, muy fuerte, pienso que como espectadores que acudimos a esta obra o a este tipo de obras donde se vierten testimonios, una serie de trabajo documental, no vamos como consumidores a ver, a que nos cuenten una historia. Ponemos nuestra voluntad también, como la del investigador que va ahí a entrevista, de un poquito cercano a eso, ¿no? De alguien que necesita saber sobre un tema. O sea, no sé si haya alguien que de pronto llegue al Santa Catarina y diga, a ver con qué obra me encuentro el día de hoy, ¿no? O sea, podemos saber más bien a dónde estamos yendo, con qué nos vamos a encontrar, y hay una necesidad también allí, ¿no? De conocer, de sublimar, de complejizar, un poco como nos lo contabas, Mario, esa idea que tenemos sobre la enfermedad y las experiencias de las personas que la padecen, ¿no?
Entonces, eso, una voluntad muy, muy, muy particular. Si les parece bien, retomando este tema de la palabra, de la entrevista, eh, le cuento al público espectador que en escena las actrices, los actores tienen unos audífonos muy parecidos a los que ahora vemos en Andrés, ¿no? Y están trabajando todo el tiempo con ello, escuchando, me supongo, la grabación directa de esa entrevista, de esa conversación, y hablábamos con Andrés de lo importante que es para el cuerpo actoral dar seguimiento puntual, en este caso, a esa grabación. De otra manera, se perdería todo el timing de la obra, ¿no? Se perderían los hilos que van entretejiendo la representación. ¿Nos quieres hablar un poco de esto, Ingrid, ahora en tu trabajo como actriz? Ya hablaremos de tu otro trabajo, de tu colaboración como dramaturgista, pero por lo pronto como actriz. Bueno, es que creo que José Juan y Andrés pueden hablar más de eso porque para mí ha sido un proceso eh, apresurado, muy disfrutable, pero apresurado, porque entré un poco para... eh, ay, se me olvidó la palabra, perdón, siempre me ¿Suplir? pasa eso. Oh, Hago lo que hace María. Alternar. Ajá, alternar, gracias, José Juan. ok. Em, y como en realidad entré en un proceso donde ya todos estaban muy avanzados, o sea, por un lado, sí conozco el proceso, conozco pues todo el proceso que ya habían hecho previo a que yo me integré al trabajo, conozco pues cómo está todo configurado el material, obviamente, porque ahí estuve. Aún así, el cambio que hay de trabajar con el material a escucharlo es, sí es, o sea, para mí fue, por un lado, muy disfrutable, pero por el otro, como que las clases de actuación no me prepararon para eso del todo. Entonces, eh, sí, por eso digo que igual José, Juan o Andrés pueden hablar un poco más de ese proceso. Fue de repente un choque de, es que cómo acomodas el estar escuchando justamente todo el acomodado del audio en tu cabeza para lo que decía Mario, fungir como un medium para que eso pase sin actuar, sin empujar y a la vez no poder medir cómo estás haciendo las cosas porque no te escuchas y tampoco estás escuchando como tal a tus compañeros o compañeras, ¿no? Solamente es algo muy sensorial de percibir los cuerpos y percibir, pues sí, más o menos lo que están diciendo con los labios y con otra vez el cuerpo y desde ahí un poco ir acomodando las cosas. Entonces, ha sido un proceso muy interesante, complejo, la verdad, lo admito. Y también tiene un lado muy disfrutable porque es una herramienta, por lo menos para mí, muy nueva. Entonces, sí, no sé cómo ahondar porque creo que desde donde yo me integré ha sido un poco diferente, aunque me siento muy acogida obviamente por el equipo, ha sido como un poco, pues sí, más rápido. Entonces, no es lo, por lo menos a mí me pasa, supongo que también le pasará a Andrés y a José Juan, como actrices o actores, no es lo mismo tener un texto y saber qué tienes que interpretar y crear un personaje, aunque tengas poco tiempo, que Claro. esta herramienta que es un poco dejar que eso suceda, o sea, que pase. No es que en la otra parte no suceda, solamente aquí es un proceso más, ni siquiera sé qué palabra usar, es como muy corporal, Mm. pero pues sí, quisiera en esta pregunta en específico pasar la palabra a mis compañeros porque yo me siento un poco todavía como acomodando cosas a estas No, alturas. y que es muy interesante lo que nos compartes porque en efecto evidencia el tipo de técnicas que solemos aprender en los centros de formación, ¿no? Universitario o a nivel profesional, ¿no? Considerando que hay otras 40 técnicas que no podemos aprender allí, ¿no? Ya tendríamos que dedicar otras 8 aulas del espectador al por qué aprendemos ciertas técnicas y otras muchas no, ¿no? Pero este es un gran tema. Y por supuesto, ante la emergencia,
pues tienes que hacer uso de los recursos que tú has aprendido, ¿no? De las herramientas que tú tienes, pero no de esta técnica en particular, o la aprendiste de una manera pues muy rápida y a mi parecer como espectador de manera maravillosa, ¿no? O sea, yo asistí el domingo y después Mario me comenta que fue tu primera función y digo, wow, o sea, eh, no parece, ¿no? Pero bueno, Andrés, José Juan, haciendo eco de la propuesta de Ingrid de que nos compartan su experiencia. Oye, pues aunado a lo que dice Ingrid, sí, no hay preparación en la carrera para esta técnica, ¿no? Es muy atinado eso. Pero sí hay elementos que tenemos como herramientas para poder utilizar, que es justo esto, ¿no? Voy a repetir, es esta sensación de ser un medio por el cual transitan las cosas y se trata, o sea, se pueden agarrar elementos de muchos lugares, en la escucha de muchos tipos de maneras, tanto musical como empática, como inteligente, como, o sea, son diferentes tipos de escuchas y son todas las escuchas al mismo tiempo, porque es básicamente el recurso que tenemos que, que usar, o sea, no tenemos realmente otro recurso técnico, por así decirlo, más que tener una escucha activa respecto a lo que está sucediendo, porque a través de la voz, es interesante porque a través de la voz uno puede escuchar cómo se mueve la mano, por así decirlo. No sabemos a ciencia cierta cómo está sucediendo eso, pero hay algo en la voz que te invita. Y, y esto que dices de la palabra también me remite mucho a cómo empieza el primer eh, la primera grabación, que es que te tocó verla con Ingrid, que termina diciendo que siempre corremos el riesgo de no hacerle honor a la palabra del otro. Y eso para mí, siempre que lo escucho, todas las funciones, siempre digo como tengo que, porque no puedo meterme yo a ensuciar la palabra del otro, ¿no? Como tengo que hacerle honor a lo que dijo la persona, porque no se trata de mí ni de mis grandes capacidades actorales ni nada, sino de que el mensaje, la palabra que ellos dejaron, se transmita y llegue a la otra persona. Y Mario nos decía mucho, como no actúen. O sea, si nos pasábamos un poquito de energía, Mario luego nos bajaba y nos decía, no, están actuando, no, eso fue muy grande, eso no haría, o eso no sucedería así, o eso es mucho de tu cosecha. Y de eso se trata, ¿no? Como de una cosa de vaciarse, tener una escucha muy activa, porque si bien yo podría replicar musicalmente, por así decirlo, el tono y todo, si no tuviera la escucha de la razón o la inteligencia activa, sería muy claro que yo nada más estaría haciendo musicalmente las palabras, pero no estoy diciendo con ningún sentido eso en la cabeza. Entonces, para mí, eso es como lo que rescato mucho de esta técnica. Y aunado también un poco a lo que estabas mencionando hace rato de una película de policías que empleaba Raúl Briones y no me acuerdo el nombre de la actriz, en, que justo es interesante ver si ponemos esas dos, como ellos lo que hicieron fue a partir de las grabaciones, hicieron el estudio de las personas, porque no es un personaje, son las personas, y hicieron el estudio de las personas y a partir de ahí buscaron habitar esos lugares, o sea, a partir del habla. Y aquí lo que sucede realmente es buscar, no interpretar, que la otra técnica también es Claro. increíble y lo hacen brillante, no estoy, solo son técnicas distintas, pero en esta en específico no es, yo no estoy buscando crear una voz, ni estoy buscando crear un sentido de la palabra de esas personas. Entonces, eso es algo que es propio de esta técnica y que yo disfruto bastante y que como persona me hace feliz. Eso es lo que diría. Perdón que vuelva a tomar la palabra, es que esto que decía Andrés me resuena mucho porque, claro, o sea, yo que ahora me dedico más a la dramaturgia, es justo las palabras están llenas de algo, ¿no? O sea, sí me pasó esto que decía Andrés, escuchas las palabras y están cargadas de algo que pasa por el cuerpo y que te permite justamente, algo que hemos hablado mucho es
Claro, supongo que como lo dice, quiere decir que la boca no la tiene así, sino que la tiene como así, ¿no? O sea, porque hay algo en la palabra, en cómo lo menciona, en cómo lo dice, que te hace que la boca se abra de esta manera, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo, por un lado, porque yo conocí la técnica, pero en realidad desde el lado de la escritura. Entonces, como también desde el otro lado, la palabra, por eso es tan importante, porque la palabra se llena de cosas, se llena de significado, o sea, no es una palabra nada más escrita o dicha, está cargada de un montón de cosas que te permite que justamente solamente por escucharlo digas, claro, o sea, esto me está dando, siento enojo o siento que el cuerpo de repente se me pone más pesado o quizás se me acomoda de otra manera, solamente por escucharlo, y eso es muy interesante, o Claro. sea, eso es lo que me gusta mucho de la técnica y lo que me emociona. Solamente por escuchar esas grabaciones, si no es específicamente lo que la persona estaba sintiendo o diciendo en ese momento, definitivamente sí está cargado de algo. Y hoy, en una reunión que tuve en otro lado, se comentaba que una poeta, María Baranda, decía que a veces cuando se escriben textos, en el texto se queda atorada una emoción. Y lo retomo para esto porque cuando escucho esas grabaciones, creo que esa emoción atorada está ahí también. Y eso es lo que permite que a través del cuerpo pase. Y lo que decía Andrés, no se trata de ilustrar o de actuar, como menciona Mario, sino solamente de permitir que eso pase con sus transformaciones para las personas que lo están escuchando. Y que a manera de comentario también, pongo el ejemplo de tu trabajo, Andrés, ¿no? Era impresionante verte, ver tu corporalidad, tu fisicalidad, trabajando con la edad de, ¿no? 60, 70, 80 años. En algún momento, no sé qué hiciste, creo que te acomodaste los audífonos, vi tu verdadera edad, fue impresionante ese desplazamiento de la imagen que yo estaba viendo, la imagen mental que yo tenía a través de la voz y de tu cuerpo, con tu corporalidad real, ¿no? Y la vitalidad de la edad, de la juventud, es impresionante lo que podemos ver a través de esta técnica. Mario, estaríamos hablando, en efecto, no de una imitación, pienso yo, de una agencia que en efecto se apropia del cuerpo y fluye a través de él como medio, ¿no? Pero que tiene como punto originario la palabra del testimoniante. Sí, así es. Hay algo interesante en lo que han dicho Ingrid, Andrés y José Juan, es que en realidad pues no están son personajes, porque son personas las que hablaron, no son personajes. Entonces no tienen que construir a una personaje porque pues no hay tal, son personas reales que dieron no solo su testimonio, por eso no usamos el texto escrito que tenía Beatriz en las cartas, sino usamos sus audios. Entonces, el trabajo del actor y de la actriz no, es bastante complejo, aunque no se enseña en las escuelas, porque las escuelas no pueden enseñar todas las técnicas posibles, pueden escoger unas y preparar para que que los actores y las actrices sean capaces de hacerse las que necesiten, todas las que necesiten. Pero yo sí creo que actores y actrices, eh, no solo entrenados, sino desarrollados, propositivos, son quienes pueden hacer mejor estas técnicas. Porque eso lo puede hacer cualquiera en el sentido de podemos probar y unos tendrán más talento, otros tendrán menos, pero esta capacidad para no resistirse a lo que estás escuchando, a pensar antes y después, o después, pero no durante el momento en que estás dándole cuerpo a la voz. Y además una confianza enorme de que dejas que tu cuerpo responda a esa voz y tienes que confiar en que así es. ¿Es igual a la persona que lo habló? No lo sabemos, pero es tan auténtico en tu cuerpo como fue en el cuerpo del otro, de menos de lo que tenemos que buscar. Por eso este afán de tratar de no actuar, sino permitir que tú seas la versión
este cuerpo y en esta voz de aquella otra persona. Por eso es que lo escuchan. El chicharito, que también así se usan, y así se le dice en la televisión mexicana, cuando te pones un micrófono en el oído y no te sabes el texto. Bueno, aquí lo primero es que no debes saber el texto. Cuando te lo sabes de memoria y empiezas a repetir, ¿no? Sin mecanizando. Y la otra cosa, el chícharo en la televisión mexicana lo que hace es que alguien te dice el texto de manera neutral o lo más neutral posible, porque lo neutral no existe, pero sí trata de ser lo menos neutral y el actor, la actriz, lo que hace es interpretar eso. Bueno, aquí no hay que hacer eso, sino hay que aceptar lo que viene y dejar que tu cuerpo reaccione y salga la voz y el movimiento que está allí. Y eso necesita una capacidad enorme del actor y de la actriz para hacerlo, porque no es fácil. Estamos educados todos a construir, a echar para adelante, y aquí hay que recibir y reaccionar a lo que recibes. Y yo creo que hace una diferencia muy, 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 muy grande. El hecho de que sean jóvenes haciendo a gente mayor también te lo permite ver bien. Hay un momento en que lo que buscábamos, y yo creo que se consigue, que es, en momentos ya no ves al joven que está ahí, ves a la persona mayor, Claro, hombre o claro, mujer. Incluso no importa si una mujer le da exacto, voz y le da cuerpo a un hombre, o si un hombre le da claro, cuerpo a una mujer, no importa, no interesa, porque claro. está la esencia de esa alma. En Ujú. realidad es como un espacio para que se presenten las almas. Es algo muy curioso. Por eso me gusta la palabra de medium, ¿no? Es de una generosidad y de y un poco contravenir a lo que uno espera de un actor, ¿no? El actor o la actriz, eh, pues la mayor parte de las veces está educado a, a, a proponer toda una catedral, ¿no? Desde su punto de vista. Y aquí pues no se necesita eso, lo que se necesita es darle casa a esa alma que ya existe, que ya se grabó, y que curiosamente a partir del oído es que puedes convertirlo en una expresión de todos tus sentidos, porque no respondes nada más hablando, sino a través de tu gestualidad. Yo creo que incluso a través del olor. No llega hasta la primera fila para suerte de ustedes, pero estoy seguro que el gusto, el olor, todo está ahí. Eh, a través de una empatía de la que los seres humanos somos muy, muy capaces, ¿no? Es uno de nuestros, en fin, sí. Como espectador me da la impresión de que sí podemos ver catedrales, perdón que contravenga, vemos un gran trabajo catedralicio ahí, y me parece que de espacio construcción de una acción representativa, ¿no? O sea, hay una diferencia ontológica entre la persona entrevistada, Sí. la actriz o el actor, y yo sí creería el personaje que está construyendo siendo muy consecuente y respetuoso con aquella persona de la que proviene el testimonio, ¿no? O sea, me parece que el camino es el que es distinto, pero el trabajo de construcción, de acción que representa, ¿no? A otra condición ontológica, ahí está, ¿no? Con otras técnicas, otros recursos, y me parece maravilloso. O sea, a lo mejor es que no me quiero yo salir del guacal de lo clásico pero ahí lo veo también, ¿no? O sea, hay un trabajo muy, muy importante. Eh, Carga que le imprime a las palabras sin cómo accede a Dios y cómo lo invoca, justamente es intentar dejar que esa invocación pase, ¿no? O sea, ese sentido de decir Dios, que no es como lo diría yo, porque pues, para mí decir Dios es decir cualquier cosa, sino es decir Dios con toda la carga que para ella tiene y que para las personas que lo escuchan sea, sí, claro, es Dios porque cree en eso. Entonces creo que es el sentido, o sea, permitir que esas cosas en las que creen y esas cosas que están diciendo porque las vivieron aunque yo no las viva o las haya vivido, las vaya a vivir, pasen de esa manera, ¿no? Sí, lo que ya decía creo que Andrés, pues sí, lo del ventrílocuo y que corremos el gran riesgo de no hacerle honor a esa palabra, pero intentar que
toda esa carga pase, con todo lo que implica. Pero que creo que estaríamos hablando de una manera muy específica de la sonoridad de la palabra, ¿no? Porque con palabra pues trabajamos casi siempre, ¿no? Con Hamlet o con el personaje que sea, intentamos ser consecuentes en la medida, claro, de la propuesta escénica, ¿no? Pero en este Sí. caso, esa carga, esa agencia, eso propio de la palabra, proviene de sus cualidades sonoras, ¿no? Y de otra cualidad muy, perdón, Mm, de estas voces que nosotros queremos traer y poner en encuentro con la gente. claro. Eh, me gustaría que nos desplazáramos un poco, Mario, Ingrid, al trabajo del dramaturgismo, para aquí entre nos y también con el público, que nos contaran un poco de qué va el trabajo de una dramaturgista, de un dramaturgista, y cómo se aplicó en particular a esta puesta en escena, de qué manera aportó, complejizó, eh, participó, sí, de estos procesos. Cuéntenos un poquito, Mario, Ingrid, por favor. Pues es que es muy raro el proceso autoral de una obra así, es muy extraño. Y en este en particular, voy a decir que en este es en muy particular, eh, porque la gente se preguntará, bueno, ¿y es dramaturgia hacer una obra verbatim si está haciendo uso de las palabras de otros? Y sí, sí es una dramaturgia, se hace una obra de eso. Tal vez somos más, en ese sentido, menos descarados que los documentalistas de cine, ¿no? Que ellos tratan de decirnos que están tomando un pedazo de la realidad, cuando en realidad están manipulando esa realidad de Claro, alguna manera, que esperemos que sea claro. lo más objetivo posible y lo más, en fin. Pero nosotros partimos de una posibilidad de usando material de personas reales, construir algo. Ahora, el asunto aquí es que tiene tres aspectos muy importantes. Uno, no solo aquí en este caso eran palabras de otros, sino además que habían sido recopilados por otros para otro propósito, que era para hacer un libro de investigación. ¿Sí? No todo el material, pero una buena parte del material. Entonces estamos nosotros haciendo uso de material de otras personas sobre otros testimonios. Estamos ahí dándole una. Y luego el material que nosotros mismos grabamos, ¿no? A través de entrevistas que realicé yo, que realizó Ingrid, que realizó José Juan, que hicimos juntos, que en fin, ¿no? Y luego toda esa información estuvo en las manos, o más bien en la computadora de Andrés, quien la ordenó toda. Y luego estuvimos hablando de los temas. ¿Dónde está el trabajo en este caso optamos por decir el dramaturgista? Pues en la jerarquización de los materiales, en la selección de los materiales y en la estructura. Porque cuando hablábamos hace rato de la catedral que construye cada uno de los actores y de las actrices, bueno, es que está hecho a través de una combinación de las personas y lo que dicen y lo que viven, pero combinados con lo que dicen otros en ciertos momentos. Y eso va creando una melodía, un ritmo, un sentido, una emoción, un tema también. Entonces es ahí, en la combinación de todos juntos, porque uno solo no lo consigue, necesitamos la concatenación de todos los que estamos ahí. Y aquí tiene otra cosa, bueno, alguien hizo toda la recopilación, la selección por temas, la fragmentación, es un trabajo tremendo y no es solo un trabajo técnico, ¿sí? Tiene que tener mucho criterio. La idea inicial pues era mía, yo sé que oí la idea de Beatriz y de ahí surgió, esto se puede hacer en teatro con verbatim, quedaría muy bien, y pues esa es mía, y luego viene Ingrid, también pone de su cosecha porque pues el criterio para hacerla pues es de una dramaturgia, hace una dramaturgia. Entonces, por un lado, discutir la autoría de esto, pues tiene muchos autores y al mismo tiempo, bueno, tiene una autora que definió la estructura dramática de la obra, aunque para que esta obra se hiciera, pues participamos muchísimas personas, ¿no? Es algo extraño.
Y te digo, en este caso especial, porque surge del trabajo de investigación de otras personas, ¿sí? Y nosotros acudimos a esas otras personas, e hicimos nuestra propia investigación, pero facilitados por el enorme trabajo que habían hecho otras personas y que además generosamente nos compartieron, porque son sus secretos de investigación. Entonces, ¿cómo ser eh, igual de generosos con los entrevistados y con las personas que llevan investigando tantos años, sin decir, bueno, pues esto es nuestro y se jode todo el mundo? Es un poco, pues no sé cómo lo veas, Ingrid, pero eh, digamos que es un caso atípico este de Veracruz en este caso, ¿no? Ay, Ay, el micrófono. Hay una serie de filtros, ¿no? Por lo que nos compartes, Mario, o de líneas que convergen en esta articulación textual, finalmente, pero que llegan a este otro filtro que es el de tu trabajo, Ingrid, ¿no? Eh, que no precisamente coincido quizás en que no sea el de una autoría, pero sí hay una incidencia muy importante allí en ese trabajo de curaduría, como tú lo mencionas. hay una autoría, solo que no es única, nada más es una, pero hay una autoría de escritora Ujú, en, ya, en el guión que tenemos. Ese guión, pues lo escribió Ingrid, ya. ¿sí? Aunque la idea de hacerlo en teatro y en video haya sido mía, aunque la investigación en las gordas haya entrevistado a otros, aunque me entiendes. Nada más que digo que no es como si alguien escribe una obra y la pasa, porque no es así, pero si hay una autoría, solo que es otro tipo de autoría y hay además una participación pues colectiva, porque hay tanta gente que habló. O sea, Claro. los testimonios son tan conmovedores y tan ricos que bueno, no podemos decir que nosotros los inventamos, son de ellos, ¿no? Si no me equivoco, son 24 personas las entrevistadas, ¿no? Son 24 en el libro de Beatriz, más una persona que entrevisté yo en Colombia, más todos los investigadores que sí investigamos nosotros, nuestro equipo. Ok. José Juan y yo, luego Ingrid y José Juan y yo, y luego, en fin, ya se hizo complicado. Pero yo creo que fue una forma de trabajo a la que no estamos tan acostumbrados, pero que a mí me gusta mucho, porque reconoce lo que es el teatro, que es un trabajo de un colectivo. No todos hacemos lo mismo. Hay ocasiones que le toca la responsabilidad de una cosa a unos y a otros, pero es un trabajo de un equipo y eso me ha gustado. Incluso cuando íbamos a poner el crédito, ¿qué crédito ponemos? Ahí estuvimos, porque no era tan claro, yo no sé, pero bueno, ya llegamos a una solución que creo que es bastante buena, eh, pero crea problemas nuevos, ¿no? No se puede decir, pues esto es mío nada más. Bueno, yo no me atrevo a decir que esto es mío nada más, este, porque no es, ¿no? Aquí estamos muchas personas, ¿no? ¿Y cómo la ves, Ingrid? ¿Qué dice tu gato? Sí, aquí está opinando. No he dejado de maullar. Sí, totalmente. Por eso me gusta la palabra curaduría. Ujú. Porque cuando me integré al proceso creativo, o sea, como decía Mario, ya estaba la investigación previa y a mí el material que me pasaron ya tenía un filtro previo. Que, o sea, si me hubieran pasado el material crudo hubiera sido un tanto imposible haberlo acomodado en el tiempo en que se necesitaba acomodar. O sea, ya había un filtro que había trabajado, si no me equivoco, Mario y Andrés. Y eso me dio un anclaje para más o menos ir armando justamente el acomodo del texto. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. No es, o sea, si bien claro que hay un trabajo dramatúrgico, por llamarlo del término clásico, por eso digo que me gusta más el término curaduría, porque lo que se trataba un poco era de todo ese material, acotarlo y que todas las historias que estaban contando pudieran pasar a las personas que fueran a recibirlo. Porque, o sea, había muchas cosas interesantes, pero como en cualquier forma de trabajo no es posible hablar de todo, porque si hablas de todo, pues no estás hablando de nada, ¿no? O sea, como irlo acotando un poco. Y me acuerdo que me pasaron también un documento en Word donde decía, había, o en Excel, no me acuerdo bien, pero venía como resiliencia, amor,
leprosario, o sea, como muy acotado, y eso me fue dando parámetros para poder decir, claro, o sea, en el capítulo 1 podemos hablar de tal cosa para ir introduciendo el tema, el capítulo 2 de otra cosa y el 3, o sea, ir cerrando. Pero definitivamente, y eso es lo que me gusta mucho de las herramientas documentales en realidad, que creo que las herramientas documentales pues abogan mucho por el trabajo en equipo, ¿no? Con la colectividad. Y definitivamente, si no hubiera ese trabajo, creo que todo el acomodo del texto no hubiera podido ser y no hubiera quedado, bueno, creo que es claro el texto, igual y me equivoco, pero creo que no hubiera quedado como claro de lo que trataba todo un tema tan amplio como es la lepra, porque pues sí, no somos dermatólogos, no somos expertos en el tema, pero justamente con la generosidad de las personas que han investigado el tema, que pasaron la información a Mario, con las entrevistas que Mario hizo a otras personas, con las entrevistas que luego pudimos hacer también con otros expertos en filosofía, creo que era en específico filosofía, y poder justamente darle cuerpo para intentar agarrar la esencia de un tema que es muy complejo y poder intentar generar una conversación desde ahí con personas que no tienen idea de la lepra, que es lo que me pasó, porque yo no tenía idea de la lepra. O sea, era algo muy, como creo que era Mario que decía, o sea, muy bíblico, muy lejano, y de repente te topas con todas estas historias reales, donde te das cuenta que, pues sí, o sea, todo lo que pasó, todo lo que vivieron, todo lo que están resistiendo, y definitivamente, sobre todo rescato este trabajo del colectivo. Sí, justamente que viene desde un interés primeramente de investigación, pero que eso se transforma en una temática que puede ser compartida desde una cosa un poco más, pues sí, el teatro, una cosa artística, que permite esos conceptos y esta cosa que puede quedar un poco más en el aire, bajarlo y hacerlo tangible para poder generar, sí, eso, vuelvo a repetir una conversación. Y lo veía con mi familia cuando fue a ver la obra. Ayer justo hablaba con mi mamá y me decía, es que qué fuerte todo lo que vivían y creo que un poco de eso se trata. Y un poco esa es la diferencia entre la investigación en ciencias sociales y pues una temática que se toma desde ahí para hacer todo un dispositivo para poder generar, pues sí, una obra, pero más allá de una obra, una presentación y una apertura a una temática que parece un poco lejana, pero que podemos relacionarnos, ¿no? Y lo tomo mucho de lo que ya decían, de lo que pasa con el COVID, que desde que empezamos, cuando entró la ola más, bueno, una de las más fuertes, esa diferencia entre, claro, nos sentimos cercanos, pero a la vez hay una diferencia que es, ahora los que nos podemos recluir somos los que podemos un poco como no estar saliendo a exponernos porque tenemos pues algunos privilegios para estar en casa. Que privilegios entre comillas, pero bueno, no dejan de ser privilegios. Pero incluso esas diferencias hacen una apertura para hacer una conversación con algo que parece muy lejano y que nos permite justamente traerlo al presente, porque esas personas siguen ahí, exponerlo y hablarlo, no solamente de una forma expositiva, que podría ser lo que hace la academia, sino de una forma de esas personas que están ahí, pues, ¿qué está sucediendo con eso, no? O sea, ¿qué te pasa como la persona que lo recibe? Y eso me parece algo, pues, muy potente y pertinente y además bonito, aunque la palabra bonito puede ser como un poco cursi, pero me parece bonito, pues. Y volviendo un poco al trabajo de la construcción de esta estructura, Aliki Blight menciona que pues inevitablemente hay, resulta un cierto control, también una apropiación, ¿no? Que con la intención de dar seguimiento a esos testimonios, a esas problemáticas, a esos temas, pero que tiene que pasar por esas manos, ¿no? Reordenadoras, curadoras de las diferentes líneas que se desprenden del trabajo de documentación. Eh, Estuve revisando algunos textos, varias entrevistas acerca de esta técnica, Mario. Algunos manifestaban su inclinación por un abordaje absolutamente purista, eh, hablando de la ética, ¿no? Con el trabajo con esta técnica. Algunos se inclinaban más así, lo- eh, tal cual, por la palabra purismo,
y otros más por las licencias poéticas. Algunos también hablaban de la creación, de una creación más equilibrada, ¿no? Más armónica, que no necesariamente tiene que tender hacia el purismo o hacia la absoluta licencia poética, como un poco lo hablabas al principio, Mario. En este espectro, como director, ¿en dónde ubicarías el trabajo de puesta en escena de Veracruz? ¿Hacia Bueno, dónde se inclina un poco más? pues más bien tú llegarás a esa conclusión, pero yo voy a decir cómo lo pensamos o cómo lo pensé. Es decir, eh, no es un documental eh, con las personas ahí. Entonces no tenemos por qué ser, no tenemos que llegar a representar o imitar exactamente cómo son las condiciones en que están. O sea, eso no es necesario. Ese tipo de purismo no nos interesa. ¿Sí? Eh, tenemos que tomarnos libertades poéticas, como sobre todo en el teatro lo hacemos, pero también en la película, en el video. Es así. Son jóvenes que interpretan distintos papeles y que no son, no tienen ni la edad, ni el género, ni nada, ¿no? No. Claro. Entonces eso ya tiene de por sí una licencia poética fuerte y produce esa combinación, produce reacciones afectivas, ¿no? Luego el orden en que fueron puestos los temas y todo, como fueron agrupados, también está dirigido a conectarse emocionalmente con el espectador, que permita pensar, pero que haya una empatía emocional, ¿sí? En ese sentido, pues también tiene libertades poéticas, porque eh, si vamos a ser más fieles a cómo se dijeron las cosas y cuándo, pues entonces está el libro de investigación donde viene lo que dijo cada uno en el orden en que lo dijo. Aunque hay que decir que ahí también expurgaron y todo. Por ejemplo, nosotros dejamos las muletillas porque nosotros somos felices con las muletillas. Y en el libro, pues, académico, no pueden poner las muletillas, las quitan, las limpian, ¿no? Entonces, a ellos también tienen una especie de proceso. Entonces, la pureza absoluta, pues yo creo que no nos interesaba, pero además creo que no es del todo posible. Pero por otro lado, este trabajo en particular, porque el verbatim nos permite hacer muchas cosas. Yo estoy haciendo otro proyecto que voy a hacer con Jalapa sobre un tema como el racismo, por ejemplo. Bueno, lo vamos a hacer diferente. ¿Por qué? Porque este tiene los testimonios de personas que fueron borradas del mundo, como lo dice Walter Benjamin en las palabras de Guillermo Pereira. Son fragmentos de la historia que están a punto de desaparecer, de extinguirse. Y nosotros estamos haciendo de alguna manera una recuperación de esas palabras que ellos generosamente expusieron. Entonces tenemos que ser, sí plantea un problema ético, porque esta obra no se trata de nosotros, sino trata de ellos, ¿sí? Entonces hacemos todo lo posible, y es un esfuerzo muy grande que hicimos todos, ¿sí? La coreografía, la música, la estructura dramática del texto, los actores, todos. El espacio escénico también, por eso tiene una jerarquía clara, de tratar de darle, y lo decía José Juan hace ratito, de hacer honor a los que nos prestaron sus testimonios, ¿no? Entonces, creo que hubiéramos tenido en otro tema con otras personas, a lo mejor siempre la pregunta ética está ahí, pero hubiéramos podido jugar más. Pero en este caso, creo que teníamos que ser muy fieles, muy respetuosos a la palabra de estas personas, cuya palabra fue omitida durante tantos años. ¿Cómo vamos nosotros a sumarnos o a usarlos para omitir sus palabras? Entonces hemos hecho un esfuerzo muy grande y creo que de alguna manera lo conseguimos. Siempre será debatible, pero lo conseguimos, que es que la gente que vio, algunos de los que todavía sobrevivieron y vieron la parte del video, la de la escena está más difícil, pero la del video sí la vieron desde Ecuador y desde Colombia, y se sentían bien, eh, bien puestos, ¿no? Es decir, que no desmerecían lo que ellos querían decir.
Entonces eso a nosotros nos dio mucha alegría porque no se trata de usarlos para nuestros fines, sino Claro. ser respetuosos con el por qué ellos dijeron lo que dijeron y cómo lo dijeron. Entonces, sí hay un problema ético importante. En este caso, nosotros fuimos muy rigurosos con ello y sí tomamos libertades poéticas, licencias de todo tipo, pero lo principal es que estos testimonios tenían que ser este, apreciados en todo su valor. ¿No? Eso es lo que yo diría sobre eso. Y ahora que comentas, Mario, sobre el conocimiento que tuvieron algunas de estas personas con el resultado del video, recuerdo otras palabras también de Aleki Blight o de otros directores que trabajan con la misma técnica acerca de la transparencia necesaria respecto al agente creativo con la persona entrevistada, ¿no? La persona entrevistada tiene que saber, más bien, tiene que saber qué se está haciendo con sus palabras, ¿no? En qué devino y cuál es el proceso. Lo tiene que saber antes, durante y después. Bueno, es lo que recomienda Aleki Blight, ¿no? Eh, seguimos hablando de una ética, porque pues estamos partiendo de un material pues absolutamente real, ¿no? Con personas que existen y aunque ya hayan muerto, pues existieron y sus familiares están ahí y su memoria está presente, ¿no? Entonces, en ese sentido también parece un trabajo muy noble de cuidado, de conservación, de memoria, ¿no? No solamente de transmisión, sino de potenciación de todo eso que se nos está compartiendo, ¿no? Y es que a la injusticia que han vivido toda su vida no le vamos a sumar la nuestra. Digo, ¿por qué? Sería muy No, bueno, bárbaro. ya sería. Sí. Claro, y yo quisiera decir, perdón, que otra vez tome la palabra. Adelante. Eh, no deja de haber, por supuesto, una traición a las personas que aportaron pues estos testimonios y a la investigación y todo, porque tiene que haber una configuración para que se logre pasar a las personas que lo están recibiendo, ¿no? O sea, si se pasara así crudo como está, definitivamente creo que no funcionaría de la misma manera porque es demasiado material, ¿no? O sea, el hecho de acotar, el hecho de hacer una curaduría, implica una traición a esas personas. No una traición en el sentido negativo, ya me siento como Guillermo Pereira, sino que potencie justamente como los temas que se han decidido transmitir a las personas que lo reciben. Y aquí me gustaría pasar la palabra a Andrés, porque justo nos pasaba que cuando estábamos haciendo la configuración del material, como teníamos el libro de la investigación, justo notábamos esas diferencias. Y claro, es lógico pensar que en la investigación se pule todo eso para que logre pasar a las personas que lo vayan a leer. Y lo que decía Mario, en la obra, ese pulir las palabras o el modo de hablar, o la repetición, a nosotros nos sirve porque esa oralidad le permite a los actores y las actrices transmitir eso. Pero ese choque de repente de la configuración del armado del audio en contraste con la investigación, de repente sí a Andrés y a mí nos representaba una ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué lo que estamos escuchando no embona del todo? ¡Ah! Perdón, es que mi computadora se cambió. Pero bueno, no embona del todo. Entonces quisiera pasarle la palabra a Andrés para que nos contara un poco ese proceso, porque él estuvo en el armado pues también del texto, ¿no? Pero, Antes de y, que nos compartas esto, Andrés, permítanme dar lugar a los comentarios que nos han enviado a través de Facebook principalmente y de YouTube. Marcela Aguilar manda abrazos desde Costa Rica. Sabrina Tenopala menciona a Ingrid, eres maravillosa. Antonio de Jesús manda saludos cordiales. Abril Alzaga, también le mandamos saludos a Abril. Eh, nos comparte, hola, quiero felicitarlos por el trabajo increíble que han hecho en esta obra. Y también nos hace otro comentario, justo ese es el encanto de la obra, que no sea un purismo, porque para eso pones las entrevistas directas, ¿no? Y no habría teatro, ¿no? Un poco también de lo que vienes diciendo, Ingrid. Entonces, te escuchamos, Andrés. Vamos a ir cerrando, si les parece bien,
unos 10, 15 minutos, quizás para un tópico más. Por lo pronto te escuchamos, Andrés. Nada más rapidito, que se me hace interesante justo con lo que están diciendo Mario e Ingrid y esto que está mencionando Ingrid directamente, que me cede la palabra, es que eh, en las entrevistas de Verde Cruz, Nuestra historia no es mentira, si no me equivoco, ese es el nombre del libro, Ingrid tenía el material escrito y de esa manera ella podía reconocer las cosas que quería encontrar porque teníamos, no sé, creo que de Verde Cruz son entre 22 y 30 horas de audio, Wow. de entrevistas. Y yo las había escuchado, pero, pero que cada miembro del equipo lo estuviera escuchando entonces yo me encargaba de escuchar y de editar. Entonces Ingrid hubo en ocasiones que no, me compartían en específico un fragmento. Me decía como, necesito encontrar esto. Y era muy interesante que si bien justo para los fines del libro, para que llegue el mensaje que se está buscando transmitir de manera ética, es necesario que pase por una edición. Es interesante ver cómo en el teatro, de igual manera, lo ético cambia, pero porque justo lo que nosotros queremos es que el mensaje llegue de otra manera. Entonces sí, era interesante ver esos contrastes de que el libro estaba presentado de una manera porque le quitaban los trastabilleos, las muletillas, o bien la persona hablaba de algo más dentro de esa misma parte y era bonito también encontrarnos con esas joyitas escondidas en los audios. Entonces, fue un trabajo interesante de sorpresas en el trabajo de edición de audio. Y yo llegaba con Ingrid y le decía como, oye, sorpresa, el texto que querías tiene tantos minutos más de lo que no esperábamos. Y de ahí salieron cosillas. Y seleccionar, ¿no? Y editar Sí, y Ingrid hizo un trabajar el trabajo texto, increíble de ¿no? selección. Sí, sí. Ahí sí, solo ella. Yo no podía hacer eso. Yo no podía hacer ese trabajo de edición. Aprovechar un poco el tiempo también para platicar de tu trabajo como asistente de dirección, José Juan, que nos compartas, después de todo esto que hemos venido hablando, ¿no? De lo propio, de lo único de esta técnica y en esta puesta en escena, ¿de qué va el trabajo del asistente de dirección? Bueno, quiero decir que es por muchas aristas, es un proceso extraordinario, ¿no? Me parece que somos muy afortunados primero de tener este material, de mantenernos juntos, de como cuando fuimos invitados hasta ahora, porque el teatro es complicado y además el paso por el que, el tiempo por el que pasamos es aún más complicado y muchos procesos no sobreviven a procesos, a periodos de tiempo aún más cortos. Digamos que tenemos una puesta en escena muy redonda, pero muy frágil también, porque nuestros objetivos como actores tenemos la necesidad de cumplir ciertas premisas, de ponernos ciertas tareas, de llegar a ciertos lugares, de buscar a dónde llegar, no nada más en lo individual, sino también juntos. De pronto llegamos al teatro y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero creo que nuestra tarea como equipo es buscarnos la disposición, buscarnos la disponibilidad para que llegue ese momento. Hay palabras que me resuenan mucho de esta conversación. Decía Mario que este no es un proyecto de actuar, o al menos no de actuar de las maneras en las que tenemos establecidas. Y también pienso que las escuelas nos han ido preparando desde distintos lugares pues para poder encontrarnos con los proyectos de esta manera, ¿no? Con posibilidades distintas.
y las palabras empatía, las palabras compasión, me parece que son palabras y premisas muy fuertes con las que estamos conviviendo día a día. La diferencia, otra vez regresando al proceso del work in progress, ¿no? De cuando empezábamos a trabajar, estábamos de hecho ensayando en una reunión de trabajo cuando recibimos la noticia del paro de actividades y fuimos a nuestra casa con la promesa de regresar mes y medio después, me parece. Era un mes y medio, un mes lo que iba a durar la pausa. Y esa pausa se volvió una cosa angustiante, asfixiante, y después nos encontramos en una ventana virtual como esta para retomar, para darle seguimiento a la construcción dramática. Nosotros con la computadora le mostrábamos a Mario abajo de la cama, en el baño, en la cocina, y ya después que logramos compartir nuestro trabajo con la gente, vino otra vez un espacio de incertidumbre de si iba a ocurrir o no iba a ocurrir la puesta en escena. Afortunadamente ocurrió. Y después tuvimos el encuentro en un salón de ensayos y creo que coincidimos todos. Hacer un calentamiento juntos, escucharnos, vernos en un salón de ensayos después de ahora muchos meses. Era muy extraño, era muy reconfortante también. Entonces, pienso que es un proyecto que nos pone en paz con una serie de pendientes que ahí teníamos. José Juan, háblanos de tu trabajo como asistente de dirección. Mi trabajo como asistente es un poco eso, procurarnos un espacio de calentamiento, de diálogo entre nosotros, porque la complicación de la puesta en escena que tiene el ponernos los audífonos, pues nos invita a tener escuchas de otro tipo, porque la escucha física, perceptiva, está intervenida por un audio, que es la obra que tenemos nosotros que comunicar a la gente, y pues para eso hay que cuidar las maneras de comunicación que tenemos entre nosotros y procurarnos estar muy atentos, ¿no? De nuestros cuerpos, de nuestros ojos. Es muy modesto, José Juan. En realidad es un gran propiciador. Propicia el trabajo en equipo y propicia que consigamos muchas cosas. Muchas de las entrevistas fueron gracias a José Juan. José Juan estuvo en ellas. O sea, José Juan es parte importante de la elaboración de esta obra. Es uno de los, ahora sí que de los cautores, pero es muy modesto, no debería. Lo hace Yo muy le bien. voy a agregar a que, respecto a justo a que José Juan está dentro de la escena, cualquier inquietud, cualquier cosa que salía de la manera actoral, era muy sencillo transmitirle eso a José Juan y contar con que José Juan nos iba a poder asistir con la resolución o con el conseguir lo que sea que necesitáramos dentro de la escena para lograr hacer el proceso de manera mucho más sencilla. Y es Eso una quería persona agregar. que comprende el espíritu de lo que estamos haciendo, porque no se Claro. hace de cualquier forma. Tenemos que hacerlo en el espíritu que requiere esta obra, porque cada obra es diferente y esta todavía más. Claro. Hay otra cosa que me gustaría decir, es uno, hablar del movimiento de la obra. El movimiento de la obra, el movimiento corporal, Sí, sí, no es un movimiento realista, ni al principio, y mucho menos al final. claro. O sea, hay una serie, yo no sé si los espectadores se dan cuenta o no, pero hay todo un lenguaje corporal que es parte fundamental de las convenciones de la obra, y es donde estamos construyendo esa catedral también, Claro, ¿sí? No totalmente. es a través de proponer un personaje, porque pues, la persona que lo dijo existe y no necesitamos proponer el personaje, pero podemos proponer todo lo demás. Y eso el trabajo de Marcela en ese sentido fue muy importante, es muy importante porque sigue estando la obra, y que no tiene que ser realista, no tiene que... Sí, hasta la parte realista no es tan realista, está depurada, está
limpiada. Y bueno, la parte que ya no es realista, pues esa está desarrollada. Es decir, hay una serie de elementos, tampoco nos da tiempo de hablar de la música, pero también es algo vivo que está ahí, que es importante que esté en vivo y que no sea nada más una grabación. Y por último, es una cosa rara. Normalmente, en una obra de video como la que hicimos al principio, forzados por las circunstancias, es lo que llaman también, como viniendo de la lingüística, una obra autográfica. Es decir, es un objeto que no puede modificarse, es así y ya, como una escultura, una película, en fin, que pueden ser modificadas, pero normalmente cuando las modificas, destruyes el objeto, ¿no? Claro. Eh, bueno, esta obra tiene la enorme fortuna de ser una obra halográfica, es decir, es una obra del acontecer como las obras de teatro, que cada noche pues, son diferentes, aunque sean lo mismo, pero también porque pasa de una plataforma a otra. Incluso si abrimos respecto a eso, todavía no es todavía más porque viene de un libro, que aunque no es igual, eh, es el mismo movimiento, digamos. Entonces, en ese sentido, espero que esta obra, dentro de su característica holográfica, eh, siga aconteciendo de distintas maneras, ¿no? Recuperando un poco lo que mencionas, eh, Mario, acerca del movimiento corporal y la música, coincido en que son dos elementos que, junto con la palabra, participan del dinamismo de la obra. A pesar de que está compuesta por múltiples fragmentos, por múltiples líneas de abordaje, es muy viva la obra, ¿no? O sea, no hay un momento donde, digamos, uno como espectador se relaje porque se está cayendo, todo el tiempo está funcionando, ¿no? Como una maquinaria perfecta, ¿no? Como un relojito, donde, en efecto, pues el trabajo actoral se ve puesto en diálogo con la musicalidad de la propia palabra, pero también, ¿no? Como de una especie de canto, ya no supe si era canto en vivo o música grabada, como como en la pieza de video, Así. ambas. Ok, O sea, hay una base musical que está grabada y encima de ello tocan y ok. cantan. Perfecto. Y eso, tenemos una obra muy dinámica, muy viva, ¿no? Que recupera justo esa vitalidad de lo que veníamos hablando, de la vitalidad de la palabra de aquellas personas, ¿no? Que comparten sus testimonios. Eh, y luego, con esto segundo que hablabas, Mario, sobre las diferentes etapas que conforman esta obra, pues yo casi que si hiciéramos un estudio de esta puesta en escena, como que le pondría el largo camino de las sorpresas, eh, porque, ¿no? O sea, ahora no, me queda más claro que a lo largo de estos ya 7 años, ¿no? Desde el 2015 que tú te encuentras con esta técnica, ¿no? Y luego con eh, la enfermedad en tus estudios de maestría, pues bueno, son 7 años que podemos ya dimensionar de una manera pues muy densa, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una densidad que ha llegado, que ha anclado a esta puesta en escena, que yo en verdad al público se lo recomiendo mucho, mucho. Eh, por favor, infórmenos cuántas semanas le queda a esta temporada. Nos queda esta semana de miércoles a domingo y después de Semana Santa retomamos con 4 funciones adicionales. El miércoles, el jueves no hay función y retomamos viernes, sábado y domingo para concluir nuestra temporada. Ok, 20, 22, 23 y 24 de abril. Nos comparten por aquí en el chat. Eh, para quien no la haya visto, se lo recomiendo mucho y así como se comparte al final de cada obra, pues quien ya la vio, pues eh, difúndala, por favor, ¿no? Creo que es algo bien valioso que podemos ver. Algo que quieran agregar de manera breve, que se haya quedado en el tintero y que se quede como apunte
para futuras conversaciones. Nadie dice nada. Pues nada más, pues que esta resiliencia que tienen las personas cuyos testimonios están en esta obra, y que han vivido en un mundo tan que ha impuesto su bota sobre sus vidas, es maravillosa en una época como esta también, que tiene que ver por eso, aunque no hubiera pandemia, sería una obra que yo pensaba que tenía sentido. Estamos en una época muy complicada, pero hay que saber que los seres humanos somos capaces de inventarnos nuestro sentido de la vida, aún en las peores condiciones. Y creo que esto es ejemplar. Por eso esta obra, a pesar de los horrores que vemos que ocurrieron, es optimista, porque uno hace su vida contra viento y marea y la propone como individuos y como colectivos. Y eso me parece tan admirable de las personas que dieron su testimonio, que yo creo que, te digo, a pesar de los horrores que vivieron, es esa maravillosa capacidad para inventarse la vida y construírsela la que me maravilla. Gracias, Mario. Y no recuerdo exactamente si fue la voz de un arquitecto o de un filósofo que hablaba de la noción de dispositivo propuesta por Foucault, ¿no? Como una estrategia del poder para el control de unas voluntades sobre otras, ¿no? Allá hay un apartado muy, muy interesante sobre esta noción de dispositivo. Y entonces rescataría yo también lo que propone Agamben con el contradispositivo, y que me parece que es el caso de esta puesta en escena, ¿no? Si hablamos del dispositivo necrosario, eh, hablamos de la obra de teatro como un contradispositivo, es decir, como algo que rompe con esas estructuras de poder y que más bien propicia el encuentro entre las personas, la conexión, la empatía, el entendimiento, quita el agente de poder institucional, ¿no? O en todo caso, como en el caso de nuestra universidad, lo pone a favor de la convergencia de la necesidad por conocer más de este tema, por sublimar, por encontrar estos puntos de resiliencia que tú comentas, Mario. Entonces, eso, yo les invitaría a ver este contradispositivo eh, de, de poderes, del poder de un director, del poder de una actriz dramaturgista, del poder de actrices y actores y todo un equipo creativo que pone sus voluntades, se dispone para compartirnos de estas historias. Pues gracias a quienes nos acompañaron en esta emisión del Aula del Espectador. Queda inscrita en el repositorio de la UNAM. Rescato rápidamente un comentario de María Eugenia Castañeda, que nos dice muchas gracias y felicidades, que sigan triunfando. Antonio de Jesús nos comparte gracias y felicidades. Gracias a ustedes quienes están aquí en diálogo con nosotros, y gracias Mario, gracias Andrés, José Juan, Ingrid, por esta conversación, y nos seguimos encontrando en el teatro y en la vida. Buenas noches. Gracias, Luis. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Muchas gracias.